Muy buenos días, amados amigos y hermanos, aquí en Medellín, Colombia, y ustedes también allá en Puerto Rico, que en estos momentos están escuchando esta transmisión vía satélite por las vías telefónicas. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para continuar dándole a conocer el programa divino, el plan que Dios tiene para este tiempo final. Y hablando del plan que Dios tiene para este tiempo final, la señal del fin del siglo es una señal muy importante que todos nosotros debemos conocer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La señal del fin del siglo en el programa divino es una señal que Él anunció que estaría siendo vista en ese programa divino que Él estaría llevando a cabo. Es como fue en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé había una señal grande allí sobre la tierra que estaba mostrando que aquella generación había llegado a su final. Y aquella gran señal estaba trayendo un mensaje. Siempre una señal de Dios tiene un mensaje para la humanidad. En el tiempo del diluvio, días antes o años antes, estaba sobre la tierra una señal dando testimonio de que vendría un diluvio y aquella generación concluiría. Aquella generación de seres humanos terminaría bajo los juicios divinos del diluvio. Pero nunca antes había llovido. Y aquella generación no comprendía cómo acontecería todo aquello que aquel hombre estaba anunciando. Y cómo era algo inconcebible a la mente humana que solamente está funcionando con un 10% de su cerebro, no podía comprender que para Dios no hay nada imposible. Que como Él ha dicho, así Él hará. Y que la única forma del ser humano saber cómo Dios ha dicho para una generación, para una edad o una dispensación, es solamente a través del mensajero que Él ha enviado para esa ocasión. El mensajero que Dios había enviado para aquella ocasión, para anunciar lo que habría de acontecer, se llamaba Noé. Aquella era la gran señal de que aquella generación había llegado a su final. Aquella era la señal del fin del siglo para los antidiluvianos. Aquella era la señal que no comprendieron los seres humanos de aquel tiempo. Pero los que le comprendieron estuvieron brazo a brazo con Él, trabajando en la construcción de aquel arca, la cual parecía algo muy sencillo para aquel tiempo, para evitar aquellos juicios que Él anunciaba. Pero no era lo sencillo, sino el programa que Dios tenía, que le había sido dado a conocer a este profeta, y en ese programa estaba la construcción de esa arca, porque eso fue lo que Dios le indicó a su profeta Noé. Muchas veces lo que Dios indica que se haga se ve tan sencillo que las personas quizás piensan que es imposible que con algo tan sencillo se pueda lograr lo que Dios ha dicho que se va a lograr en ese tiempo. Pero todo lo que se logre en el programa divino, en el tiempo en que se lleve a cabo, no será ni con fuerzas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Noé, en quien confiaba, era en el que le había hablado, en Dios. Y si Dios le dijo que construyendo un arca, él escaparía con su familia de aquellos juicios, él creyó, construyó el arca y escapó de los juicios del diluvio. Los que no creyeron, los que no conocieron el mensaje de Noé como la verdad divina para ese tiempo y se conformaron con tener una religión o una secta religiosa y adorar a Dios
conforme a la enseñanza de su religión o secta religiosa, dice Jesús, y vino el diluvio y se los llevó a todos. No era asunto de tener alguna religión o secta religiosa, no era asunto de decir yo creo en Dios. Todos dicen que creen en Dios. Y aún, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Así es que no es asunto de creer en Dios como dicen la gente, sino de conocer el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive y colocarse en ese programa divino y así estar en la perfecta voluntad de Dios. Estar en la perfecta voluntad de Dios en el tiempo de Noé era estar creyendo el mensaje de Noé y dándole la mano a Noé en el trabajo que él estaba llevando a cabo en ese tiempo, aunque no parecía una labor religiosa, porque en ningún momento la construcción de un arca parece ser una labor religiosa, pero era la labor que salvaría a las personas que escaparían de los juicios divinos en aquel tiempo, porque Noé estaba llevando a cabo esa construcción conforme a la palabra que le había sido dada de parte de Dios, conforme al programa que Dios tenía para ese tiempo, y él lo hacía creyendo en lo que Dios le había comunicado. Él estaba llevando a cabo una obra, pero no una obra humana, aunque parecía ser una obra humana. Era una obra de fe, una obra divina en el programa divino. Por eso funcionó y escaparon del diluvio o de los juicios o destrucción del diluvio. Los juicios del diluvio que destruyeron a la humanidad fueron los mismos juicios, la misma agua que levantó el arca en alto y el arca flotó. Aquella era la gran señal de aquel tiempo. Noé con su mensaje. Noé con su mensaje llevando a cabo la obra que correspondía en el programa de Dios para aquel tiempo. Ahora pasando al otro tiempo, porque ya vimos que en ese tiempo la gente no vio la señal, la gran señal de la aparición de un profeta, el último de los profetas para aquella generación. Pero veamos otra señal en el tiempo en que el pueblo hebreo llegó a la etapa para el cumplimiento de la semana número 70 del profeta Daniel. Apareció la señal para aquel tiempo. La señal era un hombre llamado Jesús de Nazaret. Le fue dada a aquella generación por señal de que Dios había cumplido su promesa para el pueblo hebreo, de que se encontraba en la semana número 70 y de que pronto habría un cambio de trato de Dios con la humanidad. Estaba aquella señal mostrando que el reino de Dios, el reino de los cielos, sería pasado de mano de los hebreos a mano de los gentiles, para que llevaran fruto. Pero el pueblo no comprendía aquella gran señal que le había sido dada al pueblo de Israel. Pero el pueblo, entienda o no entienda, Dios sigue hacia adelante con su programa y se realiza todo lo que Él pensó llevar a cabo. 3 años y medio de ministerio del Señor Jesucristo en la semana número 70 de la profecía de Daniel. La primera parte se cumplió en medio del pueblo hebreo como una señal poderosa en medio del pueblo hebreo. Pero a los suyos vino y los suyos tampoco le comprendieron. No comprendieron, no entendieron aquella gran señal que estaba manifiesta en medio del pueblo hebreo. La señal de un profeta mayor, un profeta dispensacional,
en medio del pueblo. Siempre que aparece sobre la tierra un profeta, es una señal para ese pueblo. Y cuando aparece un profeta dispensacional, no solamente es una señal para un determinado lugar, sino para la humanidad completa. Es una señal mundial, con efectos mundiales, efectos que tendrán una influencia sobre toda la humanidad. Por eso cuando apareció Noé, el efecto fue mundial. Cuando apareció Jesús, el efecto era mundial, aunque aparentemente parecía un efecto nacional allá con el pueblo hebreo. Pero al pasar los años, hemos visto cómo la influencia de aquella señal, la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, ha tocado el mundo entero. Jesús de Nazaret, un hombre sencillo, un carpintero de Nazaret, pero en el programa divino como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen, la señal que le fue dada a Israel. La Virgen, la cual concibió ese niño en medio del pueblo hebreo, trayéndole al pueblo hebreo la gran promesa de la primera venida del Mesías, una señal para el pueblo hebreo, una señal que el pueblo hebreo no podía dejar pasar por alto, porque si la dejaba pasar por alto, estaría pasando por alto el programa que Dios tenía para ese tiempo. Pero pasaron por alto esa gran señal, y al pasar por alto esa señal, Jesús lloró sobre Jerusalén y dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y comenzó a decirle entonces los juicios divinos que caerían sobre Jerusalén. Es que cuando se pasa por alto la señal que Dios coloca en esta tierra, esa señal divina, luego solamente hay una cosa para los que pasan por alto esa señal: son los juicios divinos. Pero el que recibe esa señal como la señal de Dios para ese tiempo y comprende lo que se está llevando a cabo en el programa de Dios a través de esa señal, recibe las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo. Porque Él dijo: porque el que recibe a profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibe todas las bendiciones que Dios prometió para ese tiempo. Pero el que rechaza, recibe todos los juicios que Dios ha prometido para ese tiempo. Es sencillo: recibiendo la señal de Dios, se reciben las bendiciones de Dios. Rechazando la señal de Dios, se reciben los juicios de Dios que Él tiene para ese tiempo. Por eso Jesús decía: si tan solo tú en este tu día conocieras lo que toca a tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Y comenzó a enumerarle los juicios que le vendrían. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el tiempo de esa visita, de esa señal divina para el pueblo hebreo. Muchas personas piensan: yo no estoy obligado a aceptar nada. Pues claro que no está obligado, porque una persona no puede decir que cree una cosa si realmente no la cree. La persona solamente puede ser o creyente o incrédulo a lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y hay dos cosas que se pueden recibir: o la bendición divina o los juicios divinos. Para los que creen, las bendiciones divinas.
para el incrédulo los juicios divinos. Y nadie puede hacer nada para impedir que una persona crea y reciba las bendiciones divinas. Y nadie puede hacer nada tampoco para impedir que una persona sea incrédula y reciba los juicios divinos. Solamente podemos decir una cosa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito divino son llamados por la señal divina que Dios envía para ese tiempo. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Es un asunto de predestinación. Están predestinados aquellos que van a creer, porque no van a creer porque alguien los obligue, sino porque han sido predestinados para ser llamados y para ser transformados en el tiempo de la transformación. Pero también dice el apóstol San Pedro, vamos a terminar lo que dice de los creyentes. Dice San Pablo en el capítulo 8 de Romanos: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sean hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Sean hechos perfectos. Sean hechos alma, espíritu teofánico de la sexta dimensión y cuerpo eterno. Por eso nuestro cuerpo terrenal tiene que ser transformado. Y el ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, que es ese espíritu de la sexta dimensión, tiene que hacerse carne, encarnarse en un cuerpo eterno perfecto, un cuerpo glorificado, para llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero eso ha sido predestinado para todos los hijos de Dios. No es del que quiera ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de sus hijos. Y aunque hayan estado pasando por un proceso en el programa divino, llegando a este planeta Tierra y viviendo temporalmente en un cuerpo terrenal mortal, eso es por causa de un programa divino que Dios ha tenido, por el cual hemos estado pasando, así como pasamos 9 meses la mayor parte de nosotros, algunos 7 meses en el vientre de nuestra madre. Pero no nos quedamos allí. Si nos hubiéramos quedado allí, no estaríamos aquí. Fue una etapa del proceso de ese programa de Dios, pero de allí salimos para pasar por otra etapa del programa de Dios, en la cual nos encontramos en este tiempo, pero no nos hemos de quedar en esta etapa. Hemos de pasar a la etapa perfecta, hemos de pasar a un cuerpo eterno perfecto, glorificado, en donde estaremos y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, recobrando nuevamente la raza humana, el ser humano, la imagen y semejanza de Dios, la cual perdió allá en el huerto del Edén en la caída. Han pasado aproximadamente 6.000 años desde la caída, pero la raza humana, encabezada en los escogidos, los hijos de Dios, recobra esa imagen y semejanza divina en el tiempo final, en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, para lo cual Dios ha prometido enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, llamando y reuniendo, recogiendo, juntando a los escogidos para traerle la transformación de sus cuerpos. Como dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de los cielos, ese paso de los muertos a vida nuevamente, resucitados en un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, y los vivos
pasar a una transformación para tener un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, es uno de los grandes misterios del reino de Dios, del cual dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es uno de los grandes misterios del reino de Dios, el cual en el fin del tiempo se llevará a cabo luego que hayan escuchado los escogidos la gran voz de trompeta que los llama, los reúne y los prepara para esa transformación, para lo cual han sido predestinados conforme al programa de Dios para llegar a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Para eso hemos sido escogidos en el fin del tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Ese es el programa que Él estará llevando a cabo en el fin del tiempo. Y, como les dije, el que va a creer, creerá porque ha sido predestinado para tener parte en el programa divino. Nadie le podrá obligar a creer o a dudar. Será algo que saldrá espontáneamente de parte de Él, de dentro de Él, y Él dirá: yo creo, yo entiendo y creo todo lo que está aconteciendo en el programa de Dios, y nadie lo podrá apartar de ese programa de Dios. Él sabrá que es un hijo de Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo y que se encuentra en la etapa final del programa de Dios para entrar a la transformación de su cuerpo conforme a lo que Él prometió, y así obtener la imagen y semejanza divina, la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que perdió la raza humana en el huerto del Edén. La raza humana en el tiempo final tendrá un grupo de seres humanos que logrará llegar a la inmortalidad, llegará a la eternidad y será la cabeza de la raza humana, ese grupo de seres humanos. Ese grupo de seres humanos que llegará a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo será el grupo señalado por el apóstol San Pedro como personas predestinadas, personas preparadas por Dios para el fin del tiempo, para así obtener esa posición ante la presencia de Dios. Dijo San Pedro, hablando de ese grupo de personas, en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 9: mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Gente santa, separada por Dios para ese propósito. Pueblo adquirido con la sangre del Señor Jesucristo por su sacrificio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora esto es así con estas personas elegidas, escogidos desde antes de la fundación del mundo, de los cuales dijo Jesús: ni uno de ellos se perderá, nadie los arrebatará de mi mano. Eso es así para este grupo de seres humanos que en el tiempo final estarán viviendo sobre la tierra. Pero también hay un grupo de personas que no podrá creer lo que estará pasando, no podrá creer en la segunda venida del Hijo del Hombre conforme a la promesa divina, resplandeciendo como el relámpago en el occidente. No podrán creer en lo que dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella
no será confundido. ¿Quiénes creerán en ella? Los elegidos, los escogidos, que han de ser transformados en el fin del tiempo. Ella es pues honor a vosotros los que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Siempre los que no podrán creer tropezarán con la segunda venida del Hijo del Hombre, conforme al orden de su venida, porque ellos no están dispuestos a creer en la forma que Él cumple su segunda venida, porque ellos dicen, tiene que ser como nosotros pensamos que Dios la debe cumplir, o si no, no creemos en su segunda venida. Pero no será como las personas piensan, sino como Dios dijo en su palabra y como Dios interpreta lo que Él prometió. Y Él interpretará lo que Él prometió, cumpliendo lo que Él prometió. Esa será la interpretación divina, y estamos nosotros a creer en la interpretación que Dios le da a su palabra. Ahora, conforme a lo dicho aquí por el apóstol San Pedro, en lo que tropezarán será en la piedra angular, en la piedra que los edificadores desecharon. En ella es que tropiezan, dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezarán en esa piedra y se escandalizarán con esa piedra que está prometida para el tiempo final que ha de venir, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, así como tropezaron en la primera venida del Hijo del Hombre, en la primera venida de esa piedra. Dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Así es que no es asunto de que uno no quiere que crean, sino que tropiezan en la palabra manifestada en carne humana, en el cumplimiento de la venida de la piedra angular, y se escandalizan con la piedra no cortada de manos, que fue cortada allá en la visión que vio Nabucodonosor de la montaña. Y dice San Pedro y también Isaías que esa piedra angular es colocada en Sión. Sión, ese monte de Sión, representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su esposa, su iglesia, sobre la cual es colocada la segunda venida del Hijo del Hombre conforme a su promesa. También el monte de la transfiguración representa el monte de Sión, el monte donde la segunda venida del Señor se cumple conforme a su promesa. Recuerden que un monte siempre representa un reino, y el monte de la transfiguración, como también el monte de Sión, estos dos montes representan el cuerpo místico del Señor, el reino del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, sobre la cual estará cumpliéndose la segunda venida del Hijo del Hombre. Por eso es que cuando el pueblo hebreo, los 144,000 son llamados por el mensaje de los dos olivos, de los dos candeleros, encontramos que después en Apocalipsis capítulo 14 dice, y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y en él y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Tenían la revelación divina que habían recibido bajo el ministerio de Moisés y Elías acerca
del nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, el mismo nombre, el del Padre Celestial y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Es la revelación divina para los 144,000 sobre el monte de Sión, sobre la cima de el cuerpo místico del Señor Jesucristo, a donde serán llamados y recogidos todos los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos, pues es sobre ese monte que representa el cuerpo místico del Señor donde la segunda venida del Hijo del Hombre será manifestada y el ministerio de Moisés y Elías será manifestado también. Y con gran voz de trompeta son llamados todos los escogidos, de entre los gentiles y luego de entre los hebreos también. Cuando la señal del fin del siglo es vista sobre la tierra, estaremos nosotros viviendo en el fin del siglo. Pues dijo el Señor Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña: dejen el trigo y la cizaña crecer juntos hasta el tiempo de la siega, porque en el tiempo de la siega el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la separación del trigo y de la cizaña, recoger el trigo en el alfolí de Dios y quemar la cizaña en el fuego. El ministerio apocalíptico de los 2 olivos tendrá una labor en favor del trigo y una labor para concluir con la cizaña. Por lo tanto, es necesario que en el tiempo final veamos la señal del fin del siglo. Pues dijo el Señor Jesucristo: la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. El trigo son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. El ministerio de los ángeles del Señor para llevar a cabo la gran cosecha, con gran voz de trompeta y recoger el trigo, recoger a los escogidos, no puede ser visto en esta tierra hasta que no se esté viviendo en el tiempo de la cosecha, que es el fin del siglo. Pero cuando nosotros podamos ver el ministerio de los ángeles del Señor llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, entonces nos daremos cuenta que estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre, enviando a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogiendo a todos los escogidos. Nos daremos cuenta que estamos viviendo en el fin del siglo y que estamos viendo la señal del fin del siglo en este tiempo en que vivimos. Y nos colocaremos en el programa de la cosecha. Nos colocaremos como trigo, respondiendo al llamado de Dios, al mensaje de Dios, al mensaje de gran voz de trompeta. Y todos los escogidos serán recogidos y luego transformados conforme a lo que Dios tiene programado para todos sus hijos. No es un programa de los escogidos, sino de Dios, del Padre Celestial, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, para que todos sus hijos recobren la imagen y semejanza divina que perdieron en el huerto del Edén. Veréis la señal del fin del siglo, y entonces sabrán todos ustedes que estaremos viviendo en el tiempo en que seremos transformados y recobraremos la imagen y semejanza divina. Seremos
a imagen y semejanza del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Estaremos escuchando la voz de esa piedra angular. Estaremos escuchando su mensaje conforme al orden del Señor Jesucristo para que escuchemos ese mensaje. Él dijo que para escuchar ese mensaje, Él dijo: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el orden divino para escuchar la voz del Señor Jesucristo, para escuchar la voz de la piedra angular. La voz de la piedra angular vendrá a través del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, que son las alas del Señor, que traerán salud, salvación, la transformación para todos los escogidos y la resurrección de los muertos en Cristo, ya que en el ministerio de Moisés están representados los muertos en Cristo, y en Elías están representados los vivos, que serán transformados y raptados sin ver muerte, como Elías, estando vivo, fue trasladado al cielo sin ver muerte. Pero Moisés murió y pasó a la tierra prometida en su cuerpo teofánico. Ahí está la representación de los vivos, en Elías, y en Moisés la de los que han muerto en el Señor. Por eso esos ministerios traerán con gran voz de trompeta el mensaje para la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos. Y será el ministerio de Moisés y Elías en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de la piedra angular, la señal del fin del siglo. Esa será la señal para este tiempo final. Será el ministerio de Moisés y Elías en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, en el ministerio del Benjamín de los profetas, del ángel del Señor Jesucristo, la señal del fin del siglo. Los escogidos la verán y sabrán que estarán viviendo en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha. No habrá otra señal más grande establecida en la Escritura que esa para los escogidos de Dios y para el mundo entero. Por eso, a través del mensaje, del testimonio del ángel del Señor Jesucristo, que Jesucristo le da para enseñar, para dar a conocer a todas las iglesias, será que conoceremos este gran misterio del fin del siglo. Por eso, Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, enviándolas por su ángel. La declaración de la revelación de Jesucristo en el fin del siglo viene por el ángel del Señor Jesucristo, y fuera de él no hay revelación de Jesucristo para ninguna persona. Por eso queremos el testimonio del ángel del Señor Jesucristo, que Jesucristo envía en el fin del siglo, para que nos dé a conocer la revelación de Jesucristo, la segunda venida del Hijo del Hombre en el tiempo final, conforme a su promesa, con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, porque esa es la señal del fin del siglo. Y no queremos pasar por alto la señal del fin del siglo, porque luego de esa señal no habrá otra señal para los seres humanos. Solamente luego de eso vienen las bendiciones, la transformación para los escogidos que están vivos, y la resurrección de los muertos en el Señor para los creyentes. Y para los incrédulos, los juicios apocalípticos prometidos
en el libro del Apocalipsis. Pero la señal del fin del siglo, la segunda venida del Hijo del Hombre, la venida de la piedra angular con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, es la que no queremos pasar por alto. Queremos estar atentos, viendo esa señal manifiesta y escuchando su mensaje de gran voz de trompeta, y siendo preparados para escapar de los juicios de Dios, siendo preparados para ser transformados, como dijo San Pablo. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Hemos llegado al fin del siglo. Hemos llegado al tiempo en que seremos transformados. Hemos llegado al tiempo en que estas promesas de Dios para sus hijos tienen que cumplirse en el fin del siglo. Y estaremos viendo el cumplimiento de estas promesas en forma progresiva, concluyendo con la transformación de los escogidos y la resurrección de los muertos en Cristo. Ese es el programa divino, ese es el misterio de los reinos de los cielos para el fin del siglo. Siendo ese el misterio del reino de los cielos para el fin del siglo, viene a ser también la señal del fin del siglo que prometió el Señor Jesucristo que estaría llevándose a cabo aquí en esta tierra. La señal del Hijo del Hombre en el cielo que vimos a fines del año 85 y principios del 86, esa señal semejante a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo, la cual fue la estrella de Belén, y en este tiempo final para la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles vino a ser la aparición del cometa Halley en el 85 y 86, estaba mostrando la señal que estaría no en el cielo sino en esta tierra, como la señal del fin del siglo, que verían todos los escogidos y recibirían y les prepararía para la transformación de los que están vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. Estemos con nuestros ojos bien abiertos para ver lo que desearon ver los profetas del pasado, los apóstoles del pasado, los santos del pasado en su tiempo y no lo vieron, y oír lo que ha sido prometido, que escucharemos en el fin del siglo conforme a la promesa de Dios, lo cual desearon ver los santos del pasado, los profetas del pasado y los apóstoles del pasado, de lo cual también hablaron diciendo que se escucharía la gran voz de trompeta y juntaría a todos los escogidos, y se vería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles recogiendo a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Y cuando usted esté viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, usted está viendo la señal del fin del siglo. Usted está viviendo en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha, porque la cosecha, la siega, es el fin del siglo, dijo el Señor Jesucristo. Y usted estará escuchando lo que muchos desearon escuchar en el pasado: la trompeta de Dios, la voz del Señor Jesucristo, el mensaje final del Señor Jesucristo, enviado por su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, a todas las naciones, a todos los seres humanos, y todo esto en el fin del siglo. Y para los escogidos de este tiempo será igual que para los escogidos del tiempo del Señor Jesucristo. Aquellas palabras que Él dijo a aquellos que estaban viendo la primera venida del Hijo del Hombre y estaban escuchando su mensaje, que estaba proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Él dijo a ellos: bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Qué estaban viendo?
la primera venida del Hijo del Hombre. Y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estaban escuchando ellos? La voz del Señor Jesucristo proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Ese era el mensaje dispensacional para aquel tiempo. Y para este tiempo, los escogidos estarán viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y estarán escuchando el mensaje que corresponde al tiempo final, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje representado en el año del jubileo, el mensaje que también proclama el día de venganza del Dios nuestro, mostrando que estamos en el tiempo final en donde vendrán los juicios divinos sobre los gentiles conforme al programa divino para quitar el reino de los gentiles y establecer el reino de Dios en esta tierra que gobernará a todas las naciones, que gobernará este planeta Tierra, y tendremos 1000 años de paz sobre la tierra y reinaremos con Cristo por 1000 años como reyes y sacerdotes juntamente con Él, que es el Rey de reyes y Señor de señores, y el sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. De ese real sacerdocio es que somos nosotros, y gente elegidas de Dios desde antes de la fundación del mundo. Reyes y sacerdotes. Y todo esto lo conocemos bien en nuestro tiempo, en el tiempo de la señal del fin del siglo, que nos toca a nosotros ver y que nos toca a nosotros escuchar. Y al ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el tiempo final, somos bienaventurados, porque estaremos viendo lo que otros desearon ver y no lo vieron, y estaremos escuchando la gran voz de trompeta, el mensaje representado en el año del jubileo que todos en el pasado desearon escuchar, porque es el mensaje que proclama la libertad en toda la tierra, la liberación para todos los escogidos, y proclama el regreso de los escogidos a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Proclama la resurrección de los muertos y transformación de los vivos para el tiempo final, lo cual pronto tendrá que acontecer luego de terminar el mensaje de gran voz de trompeta en el tiempo final. Y los escogidos vienen a ser bienaventurados al escuchar ese mensaje. Por lo tanto, las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, nuevamente viene a ser una bienaventuranza para todos los escogidos en este tiempo final. Ojos, bienaventurados vuestros ojos; oídos, bienaventurados vuestros oídos, porque estarán viendo la señal del fin del siglo y estarán escuchando el mensaje que traerá la señal del fin del siglo. Y por eso tendremos ojos bienaventurados, ojos para ver el cumplimiento de lo que Dios prometió, para ver la señal del fin del siglo en este tiempo final, y para oír de la señal del fin del siglo su mensaje. Por eso, atentos en este tiempo final, sin quitar nuestra vista de la señal del fin del siglo, porque seremos transformados y regresaremos a la eternidad de donde hemos venido, y los muertos regresarán también juntamente con nosotros
en el tiempo final, luego que todos hayamos visto y hayamos escuchado la señal del fin del siglo, en este tiempo en que nosotros vivimos. Y cuando se le pregunte a los escogidos en el fin del siglo, ¿has visto la señal del fin del siglo y has escuchado la señal del fin del siglo para estar esperando la transformación de tu cuerpo y la resurrección de los muertos? Los escogidos dirán con alegría de corazón: amén. Porque de otra forma no podríamos estar esperando a los muertos resucitar y a los vivos ser transformados. No hay otro programa para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. El único programa es el que Dios estableció en su palabra, de la cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento, también el Señor Jesucristo, también San Pedro, también San Pablo y también el apóstol San Juan, en la visión apocalíptica que recibió en forma simbólica. Por lo tanto, no habiendo otro programa para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, entonces nosotros nos quedamos con el programa de Dios, nos quedamos con la señal del fin del siglo para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos. Y dice San Pedro: el que creyera en esa piedra no será avergonzado, no será confundido, no se va a quedar aquí para pasar por los juicios de la gran tribulación, en donde serán confundidos todos los que estarán en la gran tribulación, sino que recibirán la gloria de Dios, recibirán el cumplimiento de la promesa divina para el fin del tiempo. Ya estamos en el fin del siglo. Ha pasado la generación que vio el regreso del pueblo hebreo a su tierra. Ha pasado esa generación que comenzó en mayo 7 de 1946. Se concluyó esa generación el año pasado. Una generación consta de 40 años. Ya hemos comenzado un nuevo ciclo. Hemos entrado a una nueva generación. Así como el pueblo hebreo, cuando concluyó la generación que salió de Egipto con Moisés y concluyó con la muerte de Moisés, luego comenzó una nueva generación con Josué, que representa el líder del último tiempo que pasará a todos los escogidos a la nueva tierra, a la tierra prometida, a el nuevo cuerpo. Con Josué comenzaron una nueva generación y pasaron a la tierra prometida. Y ya hemos comenzado una nueva generación. Y estamos completamente convencidos, seguros, que pasaremos al otro lado del Jordán espiritual. Pasaremos al otro lado, a la tierra prometida, al nuevo cuerpo, al cuerpo glorificado, y viviremos por toda la eternidad. Estaremos mirando fijamente la señal del fin del siglo y pasaremos a la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que estamos viviendo ya en el fin del siglo? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que estamos ya casi para pasar a la tierra prometida, a la transformación de nuestro cuerpo y a la resurrección de los muertos en Cristo? Solamente hay una señal
que estará dando testimonio de que estamos en el fin del siglo y de que estamos en el tiempo en que pasaremos a la tierra prometida, al cuerpo prometido, al cuerpo glorificado, al cuerpo transformado. Y esa única cosa será la señal del fin del siglo. Y cuando cada escogido esté consciente y esté viendo conscientemente esa señal manifiesta en este planeta Tierra, podrá estar seguro de que dentro de poco tiempo será transformado conforme a la promesa de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y atentos a la señal del fin del siglo. Dios les bendiga a todos ustedes aquí en Medellín, Colombia, y a todos ustedes allá en Puerto Rico que están escuchando esta conferencia a través de la vía telefónica por el satélite de comunicaciones. Dios les bendiga a ustedes y ya nos veremos muy pronto allá en Puerto Rico, el próximo domingo, Dios mediante, según tengo planificado. Así es que hasta el próximo domingo ustedes allá en Puerto Rico y ustedes aquí en Medellín, hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes, ya sea en este cuerpo terrenal o en el cuerpo glorificado que he de recibir juntamente con ustedes en ese momento de la resurrección de los muertos y transformación de nosotros los que vivimos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para que concluya en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, amén.